Hola, mi nombre es Alejandro Durán y el día de hoy vamos a aprender a programar botones para que enciendan luces LED, esto con una placa de Arduino. Esto lo vamos a poder realizar gracias a una guía que desarrolló nuestro compañero Rodrigo Ruiz y la guía la van a poder encontrar en la descripción de este video. Los materiales que vamos a utilizar son una placa Arduino Uno y su cable USB, un protoboard, dos botones de presión, dos resistencias de 10.000 ohmios, tres resistencias de 330 ohmios, tres luces LED de los colores que ustedes prefieran y 9 cables macho. Se les llama cable macho a los que tienen punta plateada para conectar al circuito. En primer lugar, vamos a colocar un cable a tierra en nuestro Arduino y el otro extremo al menos en nuestro protoboard. También vamos a colocar otro cable a los 5 voltios del Arduino y luego donde está el más en nuestro protoboard. Es muy importante ser cuidadosos y evitar que las puntas de los cables entren en contacto entre sí. Lo segundo que vamos a hacer es conectar los botones de presión, justo como se ve en la imagen. Un lado del botón debe ir conectado por cable a una salida digital del Arduino. En este caso utilizamos la salida número 3 para el primer botón y con otro cable conectamos a tierra. Es importante recordar que la resistencia de 10.000 ohmios va a estar conectada a la corriente eléctrica. Ahora vamos a iniciar con la colocación de las tres luces LED. Vamos a utilizar una resistencia de 330 ohmios por cada luz LED. Estas resistencias nos van a servir para conectar el lado negativo de la luz LED, que es la pata más corta, a tierra, y el lado positivo a una salida digital del Arduino. En este caso nosotros usamos la entrada número 13. Luego vamos a verificar que todos los cables estén correctamente conectados y que el Arduino esté conectado a la computadora con su cable USB. También vamos a anotar los puertos de salida respectivos para cada LED y para cada botón. Es importante anotar estos puertos porque cuando escribamos el código en el programa es importante tener estos números identificados para poder realizar las acciones que queremos. Ahora vamos a ir a la computadora y vamos a abrir el código en el software Arduino IDE y vamos a seguir los pasos de programación de la guía. Primero vamos a definir los puertos a los cuales está conectado cada componente. Los números pueden variar según qué puertos se hayan utilizado, por esto anteriormente les dijimos que apuntaran esos puertos. Segundo, definimos si estos puertos darán o recibirán información. Por ejemplo, los botones nos darán información o nos darán input de que si son presionados, las LEDs recibirán esa información, o el output, para saber que tienen que encender. Luego, dentro de la sección que se llama Void Loop, incluiremos lo que queramos que haga nuestro sistema con esta información. Aquí es importante que todo lo que escribamos quede dentro de los paréntesis en esta sección. Entonces, ¿qué queremos que vaya dentro del Void Loop para este caso? Vamos a definir las variables que vamos a utilizar. Vamos a generar dos de estilo int que nos permitirán saber si el botón está o no presionado. Para esto, el código digital read tiene la función de leer la información que le manda cada botón. Entonces, con esto, logramos que las variables copien su valor para ejercer una función. Una vez definidas nuestras variables, podemos iniciar definiendo qué harán nuestros componentes. Para la primera luz LED vamos a colocar en el if que el botón 1 debe estar presionado y el segundo sin presionar para que encienda. Esto será indicado por el digital write. El pin que queremos manipular con high para encender y para apagar low. En este caso, además con el delay para encendido y apagado, generamos que el LED parpadee. El número dentro del delay marcará la frecuencia. Finalmente, se agrega un else para indicar que de no cumplirse la condición, se mantenga apagado. Para las demás luces LED, el código es el mismo, con la diferencia de que en esta ocasión indicamos que es el botón 2 el que debe estar presionado, y esta vez, al no incluir el delay, la luz no parpadeará. Para el tercer LED indicamos que ambos botones deben estar presionados para que éste encienda. Una vez tengamos todo el código escrito, guardamos el archivo y posteriormente lo verificamos en el programa, en el botón con un check que se encuentra en la esquina superior izquierda. Una vez verificamos el código, procedemos a subirlo a la placa Arduino con el botón que está a la par, que es una flecha apuntando hacia la derecha. Ahora que verificamos el código, vamos a poder ver cómo las luces se encienden y se activan cuando presionamos cada uno de los botones.